Hola, buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces este live. En unos 3 minuticos vamos a empezar. Quiero hacer unas pruebas de que me estén escuchando bien. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todavía no sé mi cámara, ¿cierto? Ya la voy a organizar. Dale, vamos, tenemos 2 minuticos, sí, para irnos organizando. Bueno, voy saludando por aquí a las personas que se van uniendo. Saludamos a Juan, a Dani, a Jamie, a Patricia, a Andrés, a Kevin. Buenas noches a todos. Hola Andrea, ya sí te veo perfecta. Mira, espérenme que esto se conectó con un efecto. Bueno, Sí, no se nota tanto. Listo, ya. está bien. Bueno, les voy a hacer una pequeña presentación de Andrea. Ella es una mujer, digamos que se dedica a la psicología, le gusta mucho el arte, es muy creativa, la cultura y bueno, todo lo que tiene que ver con la experiencia humana. Ella además le gusta mucho la naturaleza, la música, los viajes y vamos a estar hablando de todo eso en esta noche. Eh, no sé, André, ¿tú me escuchas bien? Te escucho súper bien, estaba escuchándote, sino que creo que a veces pasa, Angie, que te voy a decir, Angie, debe. A veces pasa que de pronto uno no se ve a sí mismo de esa forma, entonces me encantó cuando usaste la palabra que se conecta mucho con todo lo que tiene que ver con la experiencia humana. Y yo siempre es que me he sentido muy curiosa y muy apasionada, pero esa frase de que me conecto mucho con la experiencia humana, creo que no puedo describirme mejor. Entonces fue como, bueno, nunca lo había visto desde ese lugar y qué lindo suena. Sí. Ahorita vamos a ahondar un poquito en ello también, porque me parece que es como el eje de todo lo que haces, ¿cierto? Me parece bonito. Bueno, me encanta tu voz, tienes una voz muy cálida, muy hermosa. Estuve mirando tus redes, pues para conocerte un poco más, si bien pues te había visto en otros escenarios, yo creo que uno en redes conoce mucho a las personas. Porque así uno tenga una intención de mostrar algo, ¿cierto? O como psicólogo, porque uno se puede presentar de muchas maneras. Yo me puedo presentar como Ángela, mamá de Cristóbal y de Violeta, esposa de Manuel, o me puedo presentar, digamos, que soy psicóloga, todo mi perfil profesional, ¿cierto? Y uno nunca se va a acabar de presentar tal cual es. Entonces, entonces yo creo que sí es muy importante como que vamos tocando diferentes aristas y empecemos por eso. Eh, si tuvieras que decir hoy quién es Andrea, ¿qué se te ocurre? Esa pregunta es una pregunta que en este momento puede ser muy difícil de responder porque a propósito de lo que estabas mencionando y escuchándote, yo recuerdo que durante mucho tiempo yo me presenté como Andrea la psicóloga. Mira, cuando yo estaba en la universidad, creo que la universidad en lo personal pues, fue una temporada bien interesante en términos del descubrimiento y de lo que implicaba y de cómo me reconocía también como mujer, que creo que ese es otro lugar también que uno cuando es una mujer habita. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo me permitía, de cierta manera, como explorarme desde muchos lugares. Entonces, mientras estaba en la universidad, yo hice teatro, escribía, tenía un blog. Nunca me nombré como una cantante, pero tenía amigos que hacían música, entonces les pasaba lo mismo que a ti, les gustaba mi voz, me involucraban, entonces de repente terminé cantando y habían muchas cosas de mí que explotaban mientras estaba en la universidad. Pero cuando yo empecé a trabajar específicamente como en el área organizacional y como que un mindset en mí casualmente desde lo social como que sentía que entonces ya no podía ser estas otras mujeres, ¿cierto? Que ya tenía que ser la señora de oficina. Entonces estas otras mujeres como que de cierta forma terminaban ocupando como un alter ego oscuro, secretico, que tenía que estar por ahí guardado, que de pronto no conocían todos, que tenían que conocer a algunos y que de pronto pues ya no estaba tan bien visto que saliera a la luz porque era la señora de oficina. Ujú. Yo seguía como habitando esos escenarios
del teatro, de la música, de las artes, pero desde otro lugar, ¿cierto? Ya de la que está espectadora y de la señora de oficina que está todo el día en una oficina desde temprano hasta tarde. Pero había una parte de mí que se estaba como achicando y que se estaba como apagando. Y pasaron varios años desde que me gradué antes de volver a encontrarme como con esas otras versiones de mí y tuvieron que pasar muchas cosas y yo no sé si nos vamos a poner tan íntimos, pero como grandes muertes, ¿cierto? Desde lo simbólico y desde lo literal, o la luz, como desde lo simbólico y lo literal, que esos momentos donde, como el momento de la oscuridad, ¿sí sabes? Como que todo se cae, entonces cuando todo se cae, de repente tú tienes que mirarte como al espejo y empezar a reconstruir un poco también eso de lo que alguna vez te permitió como sentirte viva. Y en ese momento yo me miré a mí misma y me dije como, no, yo tengo el derecho de habitar a todas estas mujeres porque yo también soy ellas. Y entonces empezaron otra vez a llegar a mí. Y en este momento de la vida en particular, resulta que todo está siendo muy nuevo porque dejé de ser la señora de oficina hace 10 meses. Y Ujú. dejé de ser la señora de oficina porque estoy materializando un sueño que es el de ser una señora de campo. Pero en ese ser una señora de campo, estoy trabajando como independiente y trabajar como independiente en este momento me permite de alguna manera como decirle al mundo, bueno, hola mundo, yo puedo ser todas estas mujeres y estos son mis servicios, ¿cierto? Esto es lo que puedo hacer también desde lo laboral. Esto, más que esto es lo que puedo hacer desde lo laboral. Esta es mi capacidad de hacer las cosas y esto es lo que yo puedo poner al servicio de. ¿Cómo te acompaño desde ahí? Entonces, ha sido muy lindo. Entonces, como nombrarme desde un solo título, podríamos decirle que soy una mujer que habita a muchas mujeres. Qué Funciona. bonito. Oye, bueno, vamos a saludar por aquí a Andrea. Me encanta y con respecto a eso te voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero saludar por aquí a Luz Mary, a Cata, a Julie. Bueno, por aquí hay gente conocida, otras personas que no conozco. Y bueno, también si quieren preguntar o conocer más de Andrea o de este espacio, estamos abiertas a responder muchísimas preguntas. Bueno, entonces dejaste de ser esa persona lineal que se gradúa, tiene un trabajo estable y sobrevive, digamos, a partir de ello. Te volviste, digamos, disolviste esa linealidad, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Eh, Hablas de habitar muchas mujeres y por eso es que lo digo. ¿Qué tantas facetas tienes? ¿Cuáles son esas facetas de mujer? Listo. Pero antes de eso, como que a propósito de lo que está poniendo Luz en el chat, que ella pone, qué bonito escuchar eso, que soy una mujer que habita muchas mujeres, yo creo que esto, y me gusta también compartirlo, porque siento que es una ganancia de nosotras como mujeres en este momento de la vida, porque Ujú. también es reconocer que a nosotros durante muchos siglos nos dijeron que eso no podíamos ser, no podíamos ser, ¿cierto? Como que solamente teníamos un lugar en el mundo. Y yo creo que genuinamente, y lo vemos mucho con las amigas, con la familia, como que hay como unos permisos que nosotras no tenemos, a veces silenciosos o que no nos damos, que han sido también muy impuestos desde lo social. Entonces sí creo que nombrarme como una mujer que habita muchas mujeres también me permite de alguna manera como iniciar una pequeña revolución donde nos invito a las mujeres, sin ánimo como de ser muy militante, como a permitirnos ser lo que queramos ser, ¿cierto? Y eso implica incluso ser profesionales, eso implica incluso maternar o no, pero Ujú. desde el lugar de la soberanía. Entonces, en este ser una mujer que habita muchas mujeres, ahorita tengo más o menos unos 5 roles. Ujú. Soy psicóloga clínica, acompaño procesos terapéuticos. También hago consultoría externa desde la parte organizacional, como acompaño procesos de formación, desarrollo, cultura organizacional, selección de personal incluso. Hago parte de un proyecto donde soy mentora de empleabilidad. Entonces acompaño a personas como parte de un proyecto del Ministerio de Trabajo, como aprender a buscar trabajo, ¿cierto? Como bajo 3 principios: conocerse, y a partir de ese autoconocimiento, porque incluso para buscar trabajo uno tiene que conocerse. Ujú.
desde ese reconocimiento de esas habilidades, de esas destrezas que puedan conectar de forma oportuna y efectiva desde la misma comunicación con esos trabajos, pero sobre todo con algo que es muy bonito, que es con el propósito laboral, en coherencia con eso del propósito laboral, que va de cierta manera muy ligado con ese propósito personal. Entonces aquí ya van tres. A veces soy modelo de tallas grandes y a veces también me animo más a cantar. A todas cinco las atraviesa una vieja muy apasionada, muy empeliculada, muy creativa. Las personas que me conocen saben que eso sí es difícil apagarlo y ocultarlo, porque yo, o sea, yo siempre tengo muchas ideas, soy muy apasionada, siento mucho. Entonces, ahorita que tú decías como que me conecto mucho con la experiencia humana y es que en realidad soy muy sensible y eso me permite como también ser muy apasionada y conectarme desde ahí. Entonces, en este momento, bueno, me faltó una, soy una señora de campo. Sí. Soy una señora de campo, me encanta el campo, vivo en una finca, estamos en obra, haciendo una casa, aprendiendo del campo, de sus rutinas, de cómo funciona, aprendiendo a sembrar, porque siempre fui una chica de ciudad, como relacionándome de manera intuitiva con las plantas y como permitiéndome conectar más con ellas, porque siempre me gustó, siempre lo disfruté, pero también pensaba que eso no era para mí, a pesar de venir de familia campesina. Como que uno se crea unos, como dirían las mamás, unas taras mentales hasta raras. Qué chévere. En tus ratos libres, digamos, ¿qué te gusta hacer? Muchas cosas, pero creo que hay algo que disfruto mucho y es escuchar música. O sea, Ujú. como placeres así inmensos míos es tener un poco de tiempo para sentarme a descubrir un nuevo artista. O sea, como ese tiempo que yo pueda invertirle a conocer un nuevo artista y entusiasmarme con un álbum completo es algo que me encanta. Me gusta mucho, me gusta mucho nadar, todo lo que esté relacionado con el agua. Soy como una gordisirena. Pero es verdad, o sea, realmente a mí me conecta mucho el agua, disfruto mucho estar en espacios con agua, entonces lo que sea nadar. Y también disfruto mucho de la lectura. Ujú. Qué bien por aquí. Nos dice Luz Mary, qué bien, bienvenida al grupo de señoras del campo. Me encanta. Y bueno, si se me pasa alguna, porque yo, por ejemplo, no vi lo que habían dicho, si tú la ves, ahí lo vamos haciendo juntas. Total. Me dices que la lectura. Me gustaría mucho saber qué libro te ha marcado o qué lectura tienes actualmente. Perfecto. Soy un poquito desordenada con la lectura porque yo soy esa persona que puede estarse leyendo 3 libros al tiempo, 3 libros distintos, ¿sí? Como que, entonces digamos que en este momento estoy leyendo un libro de alguien que se llama Joe Dispenza, porque he estado aprendiendo un poco sobre neurociencia, sobre todo porque me interesa mucho todo lo que está relacionado con el tema del cuerpo y las emociones, entonces aprendiendo, explorando un poquito más. Estoy leyéndome un libro que me regalaron hace poco que se llama Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija, que es una autora colombiana que me ha parecido bellísimo porque de forma poética y desde como una capacidad de storytelling de momentos de su vida, ella también plantea reflexiones muy poderosas, me parecen muy poderosas a propósito de situaciones humanas, emociones, nostalgia, la memoria, el malestar. Entonces me ha parecido como muy bello. Ese es como ese libro que yo leo cuando quiero como una curita para el cuerpo, cuando no quiero estar modo académica, porque yo creo que caemos a veces en eso. No sé si te pasa, Ángela, como que eso fue un regaño que me dio una de mis terapeutas el año pasado y fue como, ¿necesitas descansar? Sí, pero descansar de verdad, sí, me voy a ir de paseo sola y me voy a llevar un libro para leer, pero no vas a llevar literatura académica. Y yo como que, es que voy a llevar. Porque a veces, lo confieso, caigo en algo que yo le llamo el club de los hiperproductivos anónimos. Claro, vengo de dinámicas laborales donde la inversión del tiempo era súper alto, todo el tiempo todo era urgente, todo hay que estar haciendo, entonces como que hay un mindset también que siente que tiene que estar produciendo todo el tiempo y estoy aprendiendo a
a bajarle a eso, a aprender a disfrutar del tiempo libre y a una palabra que me pareció muy bella que también me pidieron el año pasado como parte de mi proceso personal y terapéutico y que les quiero regalar, porque siento que cuando vamos creciendo y nos hacemos adultos, la cotidianidad nos come la vida completa y a nosotros se nos olvida aprender a disfrutar y a conectarnos con el placer. Entonces, lo que yo tenía que hacer o mi tarea fue aprender a jugar otra vez y aprender a aburrirme y a disfrutar de ese silencio y a disfrutar de no hacer nada, sin culpa. Entonces, creo que si hoy les pudiera regalar algo, sería también como que se permitan la oportunidad a los adultos, adultas que están conectados de jugar o de Re- encontrar un espacio para aburrirse. Recordanos, porfa, el título, porque me encantó lo que dijiste del libro y la autora, porfa. Niña pájaro glaciar de Mariana Matija. Qué nombre tan lindo. No, o sea, si se lo leen se van a enamorar porque yo estoy como, no, enamoradísima, o sea, como que explica el amor desde la relación con un perro, como que de repente explica el malestar desde una conciencia de por qué a ella no le gustaba jugar, es ir como a jugar en, no sé, en deportes y uno dice, qué forma tan bonita, tan cotidiana y tan sencilla de explicar como situaciones tan humanas. Entonces, me parece muy bonito. Lo recomiendo full, es muy fácil de leer, no está tampoco tan largo. Además también es como artista local, entonces como que darse la oportunidad como de explorarla. Es una mujer muy joven, me parece muy bacano también. Buenísimo. Recordemos también que este espacio de conversaciones con Ángela es visibilizar esas mujeres, escritoras, psicólogas, artistas, y generar como esa solidaridad que tanto necesitamos, ¿cierto? Encontrar esos ecos tal vez que nos acompañen y en algún momento sean guía y sean también ese abrazo y ese mimarnos juntas, creo yo que es muy importante. A propósito de lo que decías de aprender a jugar y aburrirse, te voy a contar una anécdota y es que me dio por hacer un taller o sí, una experiencia de teatro también que se llama, es un entrenamiento para actores. Yo no soy actriz, pero me llamó mucho la atención porque el título del taller es Máscara Neutra. No sé si lo has escuchado, que es de Jean Lecoq, que realmente él era un entrenador físico de gimnasia y empezó a decir que hay un entrenamiento para los actores y es estar en un estado neutro. Un estado Máscara neutro, neutra. máscara neutra, de Lecoq, francés. Ujú. Y resulta que las clases de teatro empezaban a las 9 de la mañana y se acababan a las 12:30, 9, 10, 11. Eran como 3 horas, 3 horas y media haciendo la nada, porque tú tenías que estar en una postura completamente recta, casi incómoda, porque uno va cogiendo como unos dejes, entonces a uno le empieza a doler. Cuando tú empiezas a poner el hueso encima del hueso como debe estar, y eso empiezas a notar esos malestares que tiene el cuerpo de las malas posturas y de lo abusivo que hemos sido, y empiezas a entrar en ese estado de la nada, de estar completamente neutro, sin ninguna expresión, completamente simétrica, las manos, todo. Y tú no te imaginas, eso era como estar entrando y saliendo en una meditación, porque no eran las 2 horas y media como tal rigurosas, sino que uno iba entrando y saliendo, eh, todo lo que produce, todo lo que uno puede proyectar ahí. Y había momentos en que salíamos del estado de máscara neutra, por decirlo de algún modo, y nos daba una risa impresionante, a veces llorábamos y supuestamente no pasaba nada porque estabas neutro, una cosa loquísima, pero bacanísimo. Los invito a hacer la nada, a aburrirse, eso es muy importante. Y ya el último libro, Angie, que estamos haciendo es un libro que se llama, que de hecho lo tengo que la mano, Palabras para Sanar, que es de Rupi Kaur, que también es una autora mujer, que tiene como unos manuales, le digo yo, como sobre feminismo también muy bonitos, muy amorosos. Se los recomiendo full. Y este libro en particular es un libro de escritura creativa pensado para tramitar emociones. Entonces, este libro yo lo compré hace varios años y le saqué el cuerpo lo que vos querás.
Entonces yo dije, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué día estaba organizando? Lo encuentro y yo dije, ya es hora como de hacer este libro. Entonces lo que hice fue como contar en mi comunidad de Instagram, como, hey, ¿y si hacemos esto juntos? Entonces, digamos que ahorita, cada 15 días me estoy reuniendo con un grupo, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Por ahora solamente somos mujeres, pero nos estamos encontrando cada 15 días y nos regalamos 1 hora y media en la noche para hacer 1 o 2 actividades del libro. Porque regularmente nuevamente este adulto que se lo come la cotidianidad y que todo es mucho más urgente que sentarse a escribir durante 1 hora y sacar 1 hora de sentir, pues a veces es muy difícil, pero si nos encontramos y en conjunto, de forma virtual, en comunidad, escribimos durante 1 hora, cada quien comparte si quiere, los que no comparten. Y ha sido súper poderoso, ha sido súper bello. Me Entonces, encanta. Sí. invitadas, invitados, invitadas, bienvenidos. Ocurre cada 15 días. Yo por lo regular, este lunes que viene, pues tenemos espacio de escritura creativa, súper bienvenida también. No Excelente. tienen que llevar a hacer todo el libro porque finalmente lo que hacemos en el espacio es como, yo leo antes como cuáles van a ser las actividades, trato como de dar un contexto. Yo me conecto mucho con la meditación, entonces como antes de empezar, creo un espacio como de respiración y meditación y ya nos disponemos a escribir y ponemos reloj y cronómetro y compartimos un poco de la experiencia, ya sea desde compartir lo que escribimos o desde compartir las sensaciones y cómo me sentí después del ejercicio. Qué chévere, André. ¿Cómo hacemos para las que yo estoy súper interesada para ir? ¿Te hablamos por redes o cómo te contactamos? Sí, si quieren por Instagram o por mensaje interno y les comparto el link del grupo de WhatsApp, donde no compartimos mucho realmente, solamente donde yo envío el enlace de la reunión, envío información de la reunión, si están interesados, interesadas. Por ahora no tenemos hombres que estén participando, pero si se animan, pues realmente ha sido un espacio súper poderoso y también es que siento que es una forma de crear tejido. Cierto, que también en estas épocas siento que cada vez está siendo más difícil como tener espacios de conversación, de espacios de tejido, donde hay tanta individualización. Entonces, ¿qué nota como tener un espacio seguro para ser vulnerables también? Entonces, no, bienvenidos y bienvenidos. Eso está muy bonito, qué chévere. Bueno, por aquí creo que nos dicen que varias personas comparten tus gustos, nadar, la música y bueno, No. súper chévere. Vamos entonces a continuar eh, y con lo que estás diciendo del grupo de escritura, yo creo que el arte también nos ayuda, la música, pues en este momento la escritura puede ser algo más literal, pero la pintura, otras manifestaciones artísticas pueden poner en símbolos lo que la palabra no alcanza a decir. Yo creería que también la escritura un poquito, porque se vuelve, pues dependiendo de la intención de la escritura, pero si hacemos algo catártico, formamos un poema, capturamos una imagen, pues realmente ahí se está diciendo más que lo que se ve a simple vista, ¿cierto? Total. ¿Por qué crees que el arte puede movilizar eso que la palabra no alcanza a decir? Ve, yo siento que el arte tiene algo que es muy poderoso y es que dependiendo desde el lugar también, ¿cierto? Pero lo que pasa con el arte es que nos permite mover la emoción, como encararla, mirarla de frente de forma, incluso desde lo inconsciente, ¿cierto? Es como está tan conectado con el sentir y el sentir realmente se va al cuerpo. Nosotros solemos estar mucho en la mente. Cuando podemos llegar al cuerpo y movernos desde el sentimiento, desde ese cuerpo, entonces podemos como conectarnos directamente con eso que está dentro. Y por eso pues se tocan tantas fibras a través del arte, porque se nombra lo que regularmente no solemos nombrar y porque aparece lo que está oculto totalmente por esa mente que todo el tiempo quiere controlar y que tiene una idea de control y que tiene una idea como de conciencia superior frente a todo. Nosotros en esta época, incluso en los discursos sociales, es muy común escuchar que nosotros somos seres racionales. Nada más alejado de eso. Nada más alejado. Nosotros somos seres totalmente emocionales. Antes de que todo pueda ser emoción, pues primero fue, perdón, antes de que todo pueda ser pensamiento, primero fue emoción. Es tu cuerpo, finalmente, el que se enfrenta directamente a todos esos estímulos y termina convirtiendo como la vida misma. Entonces,
últimamente y a propósito como de ser una mujer que habita un cuerpo gordo también, eh, creo que las mujeres atravesamos mucho lo que es la violencia estética. Y a través de la violencia estética también lo que está pasando es que hay una desconexión de nosotras mismas por estar peleando todo el tiempo con nuestro cuerpo, porque estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo por la pelea, que entonces nos desconectamos de lo que realmente queremos, sentimos, ¿cierto? Como una persona que cuando nosotros nos desconectamos de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, pues finalmente nos estamos desconectando de nosotras. Entonces, creo que el arte es una aproximación al sentir sin culpa, Ujú. simplemente como al sentir. Y cuando logramos movernos de la mente, entonces si nos conectamos con el sentir, finalmente pues entonces estamos conectándonos directamente con nosotros mismos. Di muchas vueltas para llegar a esto otra vez. Pero súper bueno, porque también es que dices tantas cosas y yo voy haciendo mis conexiones que ya ni entiendo por qué, pero lo tengo que decir. Y estaba escuchando precisamente un podcast, porque a mí me encanta oír podcast mientras organizo el closet o lavo la loza o cualquier cosa así. Eh, Estaba hablando un sociólogo, hablando sobre la evolución también muy desde la neurología y la psicología evolutiva, y decía que el cerebro, que nosotros no podíamos conocer la realidad, que qué pesar, pero que el girasol amarillo no es amarillo, o sea, se acabó la poesía, porque el cerebro está entre huesos, es una caja oscura, negra, y podemos percibir la realidad simplemente por medio de los sentidos, ¿cierto? Y por eso uno siente primero que entender, comprender o pensar, Uh -huh. ¿verdad? Entonces eso me parece que el arte facilita esa expresión. También pensaba mucho en los niños, que los niños aprenden mucho con los cuentos infantiles, porque para ellos esa simbología pura les ayuda a, no le alcanzan las palabras para entender el mundo, no las tienen, pero a través de los símbolos entonces empiezan a identificar un montón de cosas. No hay mucho que decir de este tema, pero bueno, eh, ¿cómo? Pues es que yo siento que tienes muchas ideas arrolladoras, ¿cierto? ¿Cómo canalizas toda esa creatividad en ti? ¿Cómo canalizo? No, excelente pregunta, la que sigue, no mentiras. Este momento, lo que te decía ahorita, es un momento muy especial porque finalmente, entonces yo salgo de la oficina, de estar conectada a un ejercicio laboral de 8 o 9 horas diarias, ¿cierto? Y empiezo en esta función de emprendedora, de independiente, y más desde esa construcción de eso que es la marca personal, y es como, yo lo siento en este momento como una especie de permiso. ¿Un permiso para qué? Como para compartirme desde lo que me gusta hacer. Entonces, ha sido muy bonito porque es comunicarle a las personas como, mira, yo soy terapeuta, pero también soy esta. Te conecta. ¿Te parece que es bacano que esta persona te acompañe desde ahí? Entonces, las redes sociales de alguna manera también se están convirtiendo en un espacio para compartir un poco de eso que siento, que pienso, que leo y me parece bello, de aquello con lo que conecto y que me gusta. Ahora, cabe aclarar que yo soy una mujer de 36 años, ¿sí? Yo ya soy una señora, que esto de la digitalidad, de las redes, es algo que ha llegado y que yo estoy explorando. Entonces, claro, si van a mis ediciones, todavía son torpes, ¿cierto? No entiendo mucho todavía de cosas, hago mi mejor esfuerzo para compartirme desde ahí, pero estoy en un momento donde tengo la oportunidad de escribir más, que era algo que había perdido, donde puedo sacar un poco más de tiempo para leer, desde ahí entonces puedo compartir. Creo que la terapia es un escenario tremendo también para Bueno, compartirme con las personas que acompaño en consulta, ¿cierto? Y compartirme como desde esas herramientas que puedo recibir y que puedo poner como a disposición. Creo que este momento ha sido muy bonito por eso, porque toda esa creatividad la estoy poniendo en función también de lo que soy como marca. Y ha sido muy lindo poderme compartir por ahí. Me parezco a todas las psicólogas que hablan en redes, de pronto no. De pronto no. Pero también siento y creo que parte de lo que uno va aprendiendo cuando va creciendo es que también hay que aprender a reconocer que todos nos conectamos con cosas diferentes y que hay personas que se sienten conectadas con eso que yo tengo para ofrecer, entonces me pongo al servicio.
y desde ahí pues también uno habla de las cosas. Alguna vez alguien me preguntaba que por qué había estudiado psicología y yo me acuerdo mucho cuando yo llegué la primera vez como a esas inducciones que le dan a uno en la universidad a propósito de la carrera universitaria, que un profe incluso dijo como de forma muy satírica, como ahora no vayan a decir que están estudiando psicología porque quieren ayudar a la gente, ¿cierto? Porque disfrutan ayudar a la gente. Pues lo real es que yo siento mucho placer con el bienestar de las personas. Ujú. No hay nada que a mí me da más felicidad que ver a una persona que está bien, que le está yendo bien. Y no hay nada que me dé más felicidad que llegue una persona a un proceso terapéutico sintiéndose muy mal y que de repente ya empiece a sentirse bien y su vida empiece a tomar acción y uno dice, juepucha, lo que está pasando ahorita es que lo que yo estoy haciendo tiene un propósito, que yo estoy viendo materializado a través de lo que comparto. Entonces, en este orden de ideas, lo que yo hago tiene sentido y ahí Ujú. está mi ganancia también. Ujú. Entonces, creo que una de las maneras en las que canalizo eso es como por primera vez en mucho tiempo de mi vida ya adulta, es poderme compartir desde el lugar quien soy, sin vergüenza de ser todas estas viejas. Entonces, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo he sido modelo de desnudos, sí. Y ha sido una de las maneras en las que yo he recuperado y me he reivindicado y me he reconciliado con la mirada que he tenido de mi cuerpo. Entonces, eso es como le digo yo a las personas que consultan conmigo. Si me ves por ahí en ropa interior o desnuda, sí soy. Para que no te asustes de que cómo así que mi psicóloga está desnuda en una foto. Sí soy. Porque es que tu psicóloga también hace otras cosas, ¿cierto? También hay eh, otros momentos, otros escenarios de la vida que la acompañan. Entonces, ¿qué nota? Que eso no se convierta en un motivo de descarte o de renuncia. También estas personas que están llegando a mi consulta seguramente están tranquilas con ello. ¿Qué se neces- Qué Perdón? lindo poder hacerlo, sí, ¿cierto? ¿Qué se necesita internamente para que las mujeres podamos habitar el cuerpo sin tanta pelea? Pues yo hablo desde las mujeres, no sé si a los hombres les pasa, probablemente, pero siento que es algo muy femenino también. La herida, yo siento que está en la comparación. Ujú. Entonces, una de las maneras de empezar a conectarnos con nosotros es también como reconocernos. En estos días estaba leyendo como unos apuntes que tenía en un cuaderno que a mí me encanta escribir por todas partes, pues les cuento. Y algo que escribí fue un mensaje que una vez en una clase me dieron que era, ¿qué te está faltando agradecer? ¿Cierto? Y es que nosotros solemos estar todo el tiempo en el pasado o en el futuro. ¿Cierto? Lo que no lo hicimos, lo que hicimos, lo que nos faltó, lo que no tenemos, lo que necesitamos, lo que queremos ser. Pero nos cuesta mucho conectarnos con esa versión del presente que finalmente es la versión que se para todos los días a enfrentarse a la vida. Y esa frase de qué te está faltando agradecer es también como una invitación a mirarse en el espejo y hey, ese cuerpo es el que te levanta todos los días, el que te lleva a hacer todo lo que tienes que hacer, el que te permite moverte, si te puedes mover, el que te conecta, el que te permite sentir, el que te permite vivir. ¿Qué te está faltando agradecer? Porque estás peleando con este cuerpo que te lo está permitiendo todo. Ujú. Y creo que desde ahí la mirada empieza a cambiar, porque yo creo que muchas de las crisis del ser humano están puestas en la comparación, en lo Ujú. que debería tener, de lo que el otro tiene, de lo que yo todavía no alcanzo, de lo que no soy. Y esa es la crisis de lo que no soy, ¿cierto? Pero cuando vos te miras, cuando vos empezás a reconocer que en ese cuerpo también hay vida, mire, yo les voy a contar una anécdota que quizás las personas cercanas conocen y es que cuando yo estaba en la universidad yo tenía un amigo que era profe de artes plásticas, es que sí ve que a mí las artes me han perseguido mucho tiempo. Entonces él me insistía mucho que me desnudara en una clase para una clase de dibujo. Y yo pues eso no se me pasaba por la cabeza nunca en la vida. Pero yo toda la vida he habitado un cuerpo gordo, digamos que la adolescencia es una etapa muy tesa en una ciudad como Medellín para ser una mujer gorda, porque hay mucha crítica, hay mucha crisis, el mercado de la moda pues no tenía oferta para mí. Si todavía hay poca oferta, imagínate cuando yo tenía 17, 18 años, ¿cierto? La oferta que había era muy difícil, entonces
sentirse bello, que por mucho tiempo para nosotras como mujeres también la carga estética sobre ser bellas ha sido súper alta, pues era muy difícil. Entonces yo llego a la universidad, empiezo a estudiar psicología, a entender un poco de cosas y decido, aquí dos partes, por un lado decido que quiero nadar, que quiero aprender a nadar y me meto a clases de natación, pero para ir a clases de natación yo tenía que recorrer la mitad de la universidad en vestido de baño y eso fue pucha, yo no me imaginaba que yo tenía que hacer eso, pero pues tenía un propósito que era aprender a nadar, entonces ahí empecé a quitarme capas, porque yo no podía entrar a la piscina ni con camiseta ni con leggings, yo podía entrar con una toallita y el carnet. Entonces me empecé a quitar prendas. Y luego, después de que por mucho tiempo este amigo me insistió, fui a posar desnuda. La primera experiencia fue aterradora, ¿cierto? Como salir a enfrentarme a ese imaginario de lo que era estar desnuda delante de un grupo de personas. Pero esto lo seguía haciendo. Y en una de esas, cuando uno posa desnudo a propósito de la máscara neutral, ¿cierto? Pues uno cuando hace modelaje desnudo, uno tiene modelajes por tiempos, entonces uno sostiene poses hasta por 20 o 30 minutos, totalmente quieto. Ujú. Un momento de mindfulness tremendo, en donde te duele tanto el cuerpo que No. ya no estás pensando en nada más, sino hasta cuándo va a sonar el cronómetro. Entonces hicimos como una especie de break y paramos y yo paré también y estaba tomándome un café, compartiendo con esas personas que estaban en ese salón dibujándome y conversando y cuando caí en cuenta de lo que estaba pasando, pues básicamente yo estaba viviendo la pesadilla de muchas personas y que es estar frente a un grupo de personas completamente desnudos mientras los demás están vestidos. Pero ese momento fue profundamente revelador para mí porque cuando yo me di cuenta nadie estaba mirando esas cosas que yo pensé que la gente miraba cuando me miraba y nadie estaba mirando eso que yo pensé que la gente notaba cuando yo estaba desnuda. Y también lo que empecé a ver en esas pinturas y en esas fotografías es que realmente no era tan grave que quizás yo tuviera celulitis o no era tan grave que se notara la estría y no era tan grave que tuviera como, ¿cómo nombrarlo? Pues sí, gorditos, ¿cierto? No estaba tan grave, incluso era hasta bello cuando estaba mirando desde otro lugar. Entonces el problema realmente era la perspectiva que yo había creado a propósito Ujú. de la idea que tenía sobre cómo los otros me estaban observando. Y yo ahí entendí que muchas de esas miradas que yo pensé que las personas tenían sobre mí no eran ciertas, que yo misma las había construido. Ujú. Y para mí eso fue súper sanador. Y yo no voy a decir que todo está resuelto, ¿cierto? Obviamente hay preguntas a propósito del cuerpo que eventualmente emergen, Ujú. pero sí creo que una de las revoluciones más grandes que una persona, un ser humano, para no dejarlo en términos de género, puede tener consigo mismo es como agradecer por el cuerpo que tiene y por lo que ese cuerpo le permite y desde ahí como empezar a saltar la belleza, no desde la estética hegemónica y social, pero sí desde la capacidad. Entonces es eso como que te falta agradecer todavía, ¿cierto? A propósito de quién está haciendo y lo que te permite ese cuerpo. Y resignificar de algún modo Resignificar todo totalmente. eso. Mm, uniendo emoción y cuerpo, y hablando de lo que hablábamos ahorita, que la primera manera como de que el cerebro se entere de que hay una afuera es la emoción. ¿Dónde se ubica la creatividad en el cuerpo? Pucha, ¿qué te eso? Yo voy a hablar de mi cuerpo. Claro. ¿Dónde? Eh, en los brazos, en la parte de acá. Yo soy muy Ujú, visual. ujú, Entonces también es como desde lo que puedo ver, desde lo que puedo escuchar, creo que son como los estímulos que más me tocan, pero cuando yo me siento así como profundamente inspirada, sobre todo lo siento en como hay un calor que sube de la mitad de mi estómago que se concentra acá y se expande y hace que mis marazos se ericen. Así funciona como para mí, como que veo y escucho y entonces algo pasa que crece desde mi estómago hasta mi pecho y se expande por los brazos y entonces los brazos, aquí ya me puse poética, crecen también a través de la energía como si fueran pequeños vectores que lo están tocando todo, pero desde ahí, desde esos vellitos. ujú.
como respondiendo y saludando. La, Al pre- estímulo. la pregunta tiene esa intención también de entender que la creatividad puede nacer, digamos, de manera como muy, que nos sorprende, ¿cierto? Que no la tenemos, pero que por ejemplo las personas que nos ocupamos en escribir, que nos gusta escribir o pintar o algo así, se generan bloqueos, ¿cierto? A veces como que no sabemos qué hacer, que lo que dicen a veces que el terror a la página en blanco y eso. Eh, ¿Cómo podríamos, digamos, vencer esos bloqueos en la creatividad? Y esto va a sonar contradictorio, pero la mejor forma de hacer es no hacer. Cuando hay bloqueo, la mejor forma de volver al hacer es no hacer. Incluso dentro de los procesos de desarrollo de estimulación creativa, una de las tareas es aburrirse, porque es del aburrimiento que surge la creatividad. Ahora tenemos tantos estímulos todo el tiempo que es muy difícil estimular la creatividad, porque estamos sobreestimulados todo el tiempo de contenidos audiovisuales y de contenidos de corta duración. Entonces a nuestro cerebro le cuesta mucho estimularse y crear como experiencias significativas que sean relevantes o de larga duración. Entonces una de las tareas que se ponen en escenarios de creatividad es literal 1 hora desconectados del celular y no hacer nada, profundamente en silencio. Volvemos al punto con el que iniciamos esta conversación, es paremos, hay que jugar, ¿cierto? Y si no jugar, entonces no hagamos absolutamente nada. Aburrámonos. Queremos Yo, crear, queremos inspirarnos, aburranse. y me parece muy chévere lo que dices porque creo que también hay un mito, o no sé si es mito, pero ahora que lo dices así, yo digo, podría ser mito, que detrás del bloqueo podemos explicar que hay perfeccionismo, que hay miedo, que hay exposición, que hay juicio, que al mismo tiempo es una manera como de proteger de que algo salga, ¿cierto? Como una resistencia ahí. Pues el bloqueo podría tener esa doble función, Claro, ¿no? porque es una intención de control, porque estamos preocupados por la mirada del otro. Lo bonito de los niños o lo que pasa con los niños cuando están dibujando y pintando, por ejemplo, pintando, coloreando, dibujando, haciendo, es que ellos realmente no están pensando qué piensa el otro del dibujo. Ellos están creando y en esa posibilidad de crear, pues no están pendientes del resultado como tal. La crisis de nosotros es que estamos pensando todo el tiempo en el resultado, pero el resultado medido por los otros, ni siquiera es por nosotros mismos. Entonces ahí lo que pasa es que anulamos toda posibilidad de placer y de conexión con el goce de hacer las cosas, porque si estamos pensando en cómo el otro va a recibir esto que estamos haciendo, pues finalmente nos estamos nuevamente desconectando del gozo que yo puedo sentir a través de la creación. Sí, hay que darle un lugar también a ese silencio, a ese aburrimiento. Y bueno, me habías dicho o yo había leído que trabajas también como gestora cultural. Cuéntanos un poquito de esa versión tuya. Bueno, ahorita mismo no es lo que más haga, pero digamos que como siempre estuve como muy conectada con escenarios creativos y culturales desde que estaba pues como en la universidad. De repente en una etapa de mi vida laboral estaba yo trabajando en una empresa donde me encargaba como de ser parte de un área, haz de cuenta, de talento humano y selección. Pero tenía como una oportunidad desde el rol en el que estaba, que era proponer procesos de formación. Y digamos que quizás esos procesos de formación que yo proponía no eran los más ortodoxos o tradicionales, sino que yo siempre metía por acá como arte terapia, vamos a hacer esto, y si le metemos entonces un día, me dice una líder que yo tenía como, vení, André, esto es una nota, pero yo esto no, o sea, yo no puedo sacar presupuesto para esto, pero a mí me parece que esto está muy bacano. ¿Y qué tal si tocamos la puerta en esta otra área que sí tiene presupuesto para eso, para ver ellos qué opinan de eso y si no lo compran? Pues, o sea, porque tú te des el placer de hacerlo, ¿cierto? No es que no lo compres, sino que te den el presupuesto para que tú lo ejecutes. Y cuando uno pues es creativo y crea también desde ese deseo de hacer las cosas, pues para mí era un parche que en el trabajo me dijeran, ve, esto no se relaciona con lo que vos haces ni con tu trabajo, pero eso está bacano y vamos a ver si nos aprueban ese presupuesto para que lo hagas. Fue lo primero que pasó y así saqué adelante un proyecto.
Entonces luego se abre como una vacante en una área de la empresa y de la sede. Entonces digamos que estaban todavía como construyendo todo lo que llamamos a nivel de las organizaciones como la arquitectura organizacional de ese espacio, pero estaban cortos de persona y como a quién mandamos para allá. Entonces me llegan y me tocan como, nos apoya, usted que le gusta, a usted como que le gustan estas cosas, ¿qué tal? Sí, usted nos apoya acá, como apoye unos mesecitos, el salario sigue siendo el mismo, no va a pasar nada, pero necesitamos gente de confianza que pueda apoyar como este proyecto que vamos a sacar adelante en este nuevo espacio. Ujú. Y yo dije, ah, no, pues de una, que nota, claro, entonces me voy. Y entonces yo llego como a hacer un apoyo un poco como administrativo, pero como soy muy empeliculada y metida, diría yo, entonces, y si hacemos esto, y si hacemos esto otro, y resulté liderando un espacio creativo y cultural donde mi tarea era crear programación, desde conciertos, charlas, talleres hasta experiencias. Y eso pues de alguna manera ocurrió durante 3 4 años, donde yo me encargaba completamente como de la programación de una sede, de todo el contenido. Después de eso, empecé a crear contenido incluso como para Mm, sedes a nivel regional, ¿cierto? Como a llevar ujú, también esas experiencias a otros espacios. Entonces eso desarrolla una habilidad. Y cuando ya vos trabajas también como en la parte de talento humano dentro de una empresa, pues hay un componente de ese talento humano que es el bienestar del empleado, la experiencia del usuario interno, del cliente interno, y eso empieza como también a permitirme a mí como desarrollar y crear experiencias. Entonces, a propósito de estar en un entorno muy creativo y cultural, pues yo tengo un grupo de amigos profundamente talentosos, entonces es muy bacano porque lo que pasa muchas veces como en esos encuentros con mis amigos es que pasan cosas como, ¿y si hacemos tal cosa? Entonces nos inventamos espacios y ujú. terminamos haciendo un evento, terminamos haciendo un video para un amigo que tiene un proyecto musical, terminamos haciendo la producción del evento de una amiga que es música, entonces eso hace que de alguna manera también yo me convierta en este momento como en una creadora de experiencias, en una gestora cultural con toda la capacidad de crear, levantar, producir eventos. Ujú. ¿Qué es lo más difícil de sostener esos espacios para los otros? ¿En qué sentido? Sí, ¿cuáles son, digamos, esas barreras que tiene un gestor cultural? El presupuesto. Cuando uno Ujú, está dentro de una organización, una institución y tiene un presupuesto, digamos que es puesto para el espacio, uno trabaja con el presupuesto que tiene. Cuando tú ujú, trabajas como gestor independiente y estás creando tú mismo como el espacio, tú tienes que levantarte los recursos o trabajar con recursos creativos, con presupuesto creativo, como le llamo yo, con lo que tienes, con las uñas y ver qué pasa y ver si las personas te van a comprar el evento, el proyecto o lo que tú vas a hacer. ujú. Cuando haces esos eventos culturales, ¿cómo se cuida esa energía de ese grupo? Porque, como lo hablábamos, el arte hace que se exploten muchas cosas emocionales. ¿Cómo se cuida esa energía de ese grupo? Bueno, yo creo que en toda experiencia y para el cuidado de la experiencia uno tiene que elegir muy bien como a las personas con las que va a sostener la experiencia, ¿cierto? Porque es lo que va a permitir, como tú lo mencionas, como sostener la energía y cuidar los detalles. Los detalles son importantes para poder como coordinar una experiencia amorosa, ¿cierto? Desde lo sutil, desde lo que se va a leer, desde lo que van a leer, desde lo que van a comer, desde lo que van a escuchar. Eso es lo que permite mantener la energía y la armonía del escenario, del espacio, del show. André, y como psicóloga, y un poquito relacionándolo con esto, ¿qué patrones ves que se repiten más en las mujeres, sobre todo que acompañas? Bueno, Pues, y si no lo has notado no, no, también, no, pues sí, porque... claro. A ver, hay uno que está muy relacionado con, sobre todo en este momento, yo siento que muchas de las mujeres que yo acompaño son supermujeres. Ujú, Y cuando hablo del concepto de supermujeres es que, y me incluyo de alguna manera dentro de los discursos de nuestras mamás, y esto lo hablaba como con una amiga con la que a veces hablamos un poquito como de temas políticos y sociales, es como, miren, nosotros en Colombia tuvimos acceso al voto hace muy poco, ¿cierto? Y lo menciono
porque con el acceso al voto también llegó el acceso a la educación y con el acceso a la educación el acceso al trabajo. Para una mujer la soberanía llega a través de la independencia económica, porque cuando uno es independiente económicamente uno tiene derecho, uno puede elegir. Entonces, esto lo menciono porque nosotras como mujeres, al menos en un país como Colombia, llevamos muy poco tiempo siendo sujetas de deseo. Es decir, que nosotros venimos de una memoria donde fuimos objetos de deseo durante mucho tiempo. Y la palabra objeto finalmente viene como también de depender, de no tener derecho a, sino como alguien es nuestro dueño. En ocasiones hombres, en ocasiones instituciones, ¿cierto? Pero venimos siendo sujetas de deseo hace muy poco. Entonces, seguramente cuando miramos hacia atrás las generaciones de nosotras, tenemos unas abuelas a las cuales las casaron, a mi abuela la casaron a los 14 años, ¿cierto? Ella no tenía derecho, ella podía hacer dos cosas en la vida, esposa o monja. Por suerte, diría uno, fue desposada, un hombre la eligió y la hizo su esposa, y con él tuvo 12 hijos, pero ella no tenía derecho a decidir si quería o no tener esos 2 hijos, si quería o no ser la esposa de alguien, si quería o no vivir en ese lugar. Y de esos 12 hijos, mi mamá fue la última hija, ¿cierto? Entonces, de nosotros venimos, sobre todo las mujeres de mi generación, y por mi generación hablo entre los 28 y los 40 años, podríamos hablar de este rango, venimos de mamás que vienen de mamás que no tenían derecho. Entonces ellas llegan como a empezar a tener derecho y de pronto algunas a tener acceso a la educación, en mi caso de mi mamá a tener acceso o oportunidad para trabajar, a tener independencia económica y con eso llegan unas posturas como una especie de revolución o rebelión. Entonces a muchas de nosotras nos criaron como usted no necesita un hombre, usted no necesita de nadie, usted es capaz de todo, usted se tiene que hacer su plata y eso está muy bien. Pero en ese ímpetu de hacernos soberanas, empoderadas, libres y demás, también se nos castró la posibilidad de reconocer que también podemos ser sostenidas, cuidadas, no solamente de los hombres, sino en general, que no tenemos que hacer todo solas. Entonces, ¿qué me encuentro? Un montón de mujeres súper tesas, súper poderosas, cansadísimas, devastadas, agotadas de estar haciendo todo solas. Eso por un lado. También me encuentro mucho mujeres con falta de confianza en sí mismas, con temas relacionados con el físico, ¿cierto? Con temas relacionados con la percepción que tienen de su cuerpo, que son temas que yo también viví, que hemos vivido durante mucho tiempo. Seguramente, ahorita lo ponían por acá, creo que Luz, como hay hombres que se miran en el espejo y que no se sienten cómodos, pero yo no sé qué tanto les pasa estar en un grupo de trabajo donde todas tus compañeras de trabajo, y son 20, están haciendo vaca para comprarse las últimas pastillas, iniciando la dieta al tiempo para tratar de bajar de peso, desayunando y almorzando con caldo de hueso. Y todo bien, todo lo que uno haga por el bienestar, por el deseo de estar bien, si uno de tus propósitos es bajar de peso, en contra de lo que sea, ¿cierto? Y con las consecuencias que sean, pues es válido también, ¿cierto? Como quién soy yo para entrar a juzgar tus métodos. Pero a mí se me parece muy teso que haya tanta violencia con nosotros mismos a propósito de cómo nos vemos, ¿cierto? Y lo digo porque lo viví en algún momento de la vida, porque tengo personas cercanas que lo vivieron y porque he estado en escenarios donde he trabajado con muchísimas mujeres que sufren mucho y que se han sometido a cirugías, a dietas, a pastillas que las han dejado devastadas y enfermas. Entonces hay un tema con lo estético que también es significativo y creo que hay algo que es mucho, mucho más recurrente en todas estas supermujeres y es el síndrome del impostor. Que uno inicialmente lo vería como una modestia, pero son tesísimas, son talentosas, son súper capaces, son súper poderosas, pero no creen que sean tan buenas. Nunca es suficiente. Bueno, tocaste eso como en el marco de la consulta, por decirlo de algún modo, pero creo que rozaste también eso del papel que juega la cultura en cómo nos percibimos como mujeres. Y creo que ahí sí podemos hacer muchas cosas. Creo que Total.
Sí podemos. Hablaste ahorita de volver a sí misma o algo así. ¿Qué significa eso realmente? ¿O cómo puedes, o qué estrategias le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo, concretas, que les ayuden a reconocerse y a volver a sí mismas? Yo hago mucho esta pregunta, ¿para quién lo estás haciendo? Ujú, ¿Cierto? Con respecto a las decisiones que esa persona que a veces llega a consulta es, ¿esto para quién lo estás haciendo? ujú, Y lo digo es porque cuando nos detenemos como a hacernos esa pregunta también a nosotros mismos, como que uno se choquea y uno dice, esto no es para mí, o de pronto sí ujú, es para mí, pero es para una versión del pasado, o es para una versión del futuro. ¿Para quién lo haces? Esto de bajar de peso, ¿para quién lo haces? ujú, Esto de levantarte a las 5 de la mañana para ir a entrenar, ¿para quién lo haces? ujú, Te lo pongo así. Una amiga una vez en una conversación, si estás por aquí, un saludito, nos decía como, iba saliendo para el gimnasio, me puse una licra corta y caí en cuenta que tenía las piernas peludas. Me devolví y me cuestioné, como por qué me incomoda que mis piernas estén peludas, cuál es el problema. Entonces me decía, entonces me hago esta pregunta, yo que soy tan irreverente, esto de elegir depilarme las piernas, ¿por qué lo hago? Porque me gusta. Entonces yo le dije, ¿para quién lo haces? O sea, si te vas a depilar las piernas, porque tú te sientes más cómoda con tus piernas ligeras y por eso te estás devolviendo a tu casa a depilarte antes de irte a entrenar, o si lo estás haciendo porque tienes vergüenza de cómo te van a observar en el gimnasio, ahí la respuesta es diferente. ¿Para quién lo estás haciendo? Y cuando ujú, yo me hago esa pregunta, entonces también puedo reconocer que tanto de lo que yo estoy haciendo día a día realmente está conectado conmigo y con lo que yo soy, necesito y quiero. Y qué tanto estoy haciendo por los otros. Y la respuesta si es hacia los otros, no pasa nada con eso, ¿cierto? Pero supongamos que hacemos una lista de 10 cosas que yo hago día a día y si de esas 10 cosas, cuando yo empiezo a hacer el checklist de para quién lo hago, pues al menos 9 son para otras personas, ahí yo te voy a decir, y qué estás haciendo para ti? ujú. Porque Buenísimo. entonces estamos muy desconectados de nosotros mismos, de nuestro deseo, de nuestro derecho, de lo que sí queremos y somos, para quién lo estoy haciendo. Y creo que esa pregunta nos permite mucho como reconocer que tanto de eso sí está relacionado con el otro. Ay, qué bonito, gracias. Aquí voy a leer unos mensajes. Bajar o subir de peso cuando no amas como te ves se vuelve más difícil. Todo, absolutamente todo lo que hacemos por fuera del placer se hace difícil. O sea, la motivación está muy ligada al placer. Entre mayor motivación conectada, mientras que mi motivación está conectada con el placer, va a ser mucho más sencillo. Todo lo que yo hago desde el placer crece, mejor dicho, genera coherencia, se expande. Lo que no hago con placer, por el contrario, me contrae, me debilita, me hace pequeño, me cuesta más. Así es. ¿Qué podríamos decirles como en esa misma línea a las personas? ¿Cómo sostenernos cuando todo se está moviendo? Además de hacernos esa pregunta. ¿Cómo sostenernos cuando todo se está Se está moviendo? moviendo, sí. Pues Mm, hay técnicas de grounding, ¿cierto? Hay muchas, pero ¿a sí. ti cuál te funciona en consulta? Yo utilizo mucho un ejercicio que es como de reconocimiento, que está relacionado como, yo le llamo a esto el círculo de la vida, y es cuando alguien llega en crisis por algo muy puntual, lo que hago es como revisar, como que nos saca un espacio para que revisemos los otros aspectos de la vida. Y Ujú, empezamos entonces a reconocer que por lo regular cuando vemos ese círculo de la vida, donde vemos el componente como del trabajo, de la salud, del dinero, de la familia, de los amigos, de las cosas que hago para aprender, el resto de las cosas, al menos pueden haber dentro de ese círculo de la vida otros ítems que sí están funcionando bien. Entonces cuando ya uno mira con esa perspectiva, uno también logra reconocer que entonces realmente es que estoy poniendo mi atención en un solo punto de mi vida
Y esa atención que yo estoy llevando a ese solo punto de la vida está haciendo que todo esto que sí está funcionando se haga muy pequeño. Y volvemos a la frase de ahorita, que te está faltando agradecer. Porque tenemos el derecho absoluto de, de entrar en crisis, de sentirnos tristes, de sentir rabia, de mandar todo, ¿cierto? De acostarnos a llorar, por supuesto. Pero también lo que pasa con nuestra mente es que es donde ponemos nuestra atención, empezamos a enfocar toda la intención. Si nosotros reducimos como nuestra vida solamente a ese punto de malestar, pues va a ser muy difícil reconocer todo lo demás que sí está funcionando, que finalmente es lo que nos permite levantarnos todos los días a seguir adelante. Entonces lo que yo hago es un ejercicio de conciencia. De nuevo, reconozco que como adultos solemos conectarnos muchísimo con el pasado y con el futuro. Y cuando eso pasa, pues dejamos de lado el presente, que es lo que sí está pasando. Y que es lo que realmente nos permite como sacar adelante como la vida. Creo que también hay algo implícito en lo que dices, lo has mencionado ahí por los laditos en varios momentos, y es ese autodiálogo, si se quiere, o cómo nos hablamos internamente, ¿cierto? Lo hablabas ahorita como con el síndrome del impostor, todo eso, o sea, cómo me hablo a mí misma, qué palabras me estoy diciendo, porque eso tiene un eco y resuena fuerte en uno mismo. Ujú. Total. Yo le llamo llamar al orden a la loca de la casa. Porque la mente a propósito de lo que estabas hablando ahorita del cerebro, la mente siempre va a elegir lo conocido y a veces lo conocido es tratarnos mal, pues nosotros podemos ser nuestros peores verdugos, ¿cierto? Pero cuando uno se da cuenta como cuál es el mindset o el diálogo interno que uno está teniendo, pues uno también desde ahí, cuando darse cuenta, lo bueno de darse cuenta es que cuando tú te das cuenta puedes tomar acción. Eso no quiere decir que sea fácil ni sencillo, pero cuando te das cuenta de las cosas, pues te puedes hacer cargos. Cuando ves una gotera en la casa, reconoces la humedad, la arreglas, aunque te cueste, aunque tengas que conseguirte primero la platica para arreglarlo. Cuando vos te das cuenta que los frijolitos te caen más, entonces ya sabes que no te los puedes comer como te los venías comiendo. Entonces ya le bajas y te los comes con conciencia. Siempre que me como los frijoles se me inflama el colon, pero es tu decisión y elección. Y eso también te da como una especie de, a mí me encanta la palabra soberanía de ti misma, porque es como, ok, desde aquí yo estoy eligiendo y yo sé que esto me cae mal, pero lo elegí yo, entonces voy a patalear, me puede dar rabia de todo, pero bueno, con conciencia de que esto también es lo que yo estoy eligiendo. Pero sí, grandes, muchas de las dificultades que nosotros atravesamos están muy relacionadas con eso que llamamos creencias limitantes, que son estas conversaciones repetitivas que tenemos todo el tiempo, que nos decimos todo el tiempo y demás. Esta semana estaba en consulta con alguien y es una mujer que cuando yo la conocí estaba estudiando medicina. Ya se graduó, terminó ya la especialización, ya ejerce y está preparándose para entrar a trabajar como internista. Entonces, cuando ella regresa a consulta, porque habíamos parado como una temporada, regresa porque ella está totalmente desmotivada y no sabe qué le gusta, entonces yo empiezo como a hacerme también la pregunta sobre si eso que ella eligió como carrera realmente es algo que disfruta. Finalmente descubrimos que este es el sueño de su vida, no hay nada que llame más que ser médica, pero hay muchos temas alrededor de los proyectos económicos que ella tiene que hacen que ser médica para ella sea muy difícil, porque todavía no tiene esa plata que ella quiere tener, ni ese carro que ella quiere tener, ni ese lugar como médica que ella quiere tener para podérselo disfrutar. Puede que eso no llegue, ¿cierto? Entonces ella hace unos días estuvo descansando, salió a vacaciones del trabajo, terminó la especialización y por primera vez en mucho tiempo, pues tuvo tiempo. Y entonces me pareció muy bonito que cuando nos encontramos durante las vacaciones, yo hago mucho gestión de emoción cuando llegan al espacio, entonces les pregunto cuál es la emoción que tienen, porque me parece también muy importante como traerles a ese escenario consciente. Entonces, por primera vez en mucho tiempo me dijo, me siento muy tranquila. Y yo, ¿qué pasó? Ven y hablemos, porque es la primera vez que te sentas en este espacio y me decís, estoy tranquila. Y reconocimos, porque yo alguna vez le decía como, tú no estás desmotivada, estás cansadísima, ¿qué vamos a hacer para eso? No, no puedo hacer nada más, porque tiene jornadas larguísimas, ella se levanta a las 4 de la mañana, estudia hasta las 6 de la mañana, se va a entrenar de 6 a 8, sale para el trabajo, entonces sacar tiempo para ella es muy difícil, porque es que en este momento lo único que estoy haciendo es estudiando, terminé la especialización, terminé esto, estoy muy contenta. Y yo, entonces,
nos dimos cuenta que en efecto tú lo que tenías era un cansancio impresionante. Entonces nos vimos esta semana y yo le dije, ¿cómo estás? Es que horrible. Y yo, ¿ya volviste a trabajar? Y me dijo, ay, sí. Y me empezó a cantar y empezamos a hablar y empezamos a hablar un poco como sobre la angustia. Y la angustia está relacionada porque ya había salido la fecha del examen para su postulación para ser internista, pues como para hacer, ay, se me olvida en este momento el nombre, pero sí, como para poder entrar como a este otro momento para prepararse como internista. Entonces ya me dijo, tan pronto yo vi eso, empecé a reconocer toda la plata que tengo que terminar de recoger para yo poder dejar de trabajar y poder entrar a este proceso de formación que va a solicitar de mí 60 horas semanales dedicada a esto. Yo no tengo tiempo de trabajar y tengo que acomodar el dinero para que esto funcione. Finalmente, ella me decía, es que yo en otra época estudiaba mejor, estudiaba más y yo veo. Entonces empezó a hablar como sobre que lo que ella estudiaba no era suficiente. Y yo, ¿suficiente para quién? No, es que yo he visto que mis compañeros publican en sus redes y a veces son 4 o 5 horas y yo digo, pero ¿de dónde lo hacen? A mí ya me cuesta mucho levantarme a las 4 de la mañana, ser juiciosa, estudiar los domingos, no quiero. Y yo le dije, vení, pensemos, ¿qué piensas tú qué sientes tú cuando piensas en que tienes que estudiar? Y ella me dice, angustia. Y yo, entonces, ¿cómo crees que lo interpreta tu cerebro cada que te sientes a estudiar? Tú puedes estudiar a una hora que sea productiva, pero si cada que vas a estudiar sientes angustia, pues tu cerebro relaciona el aprendizaje con angustia, con lo incómodo. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo rechaza. ¿Qué hay que hacer? Resignificar. ¿Desde qué lugar? Desde lo que sí te provoca estudiar, desde lo que sí significa la medicina para ti, desde lo que significa este nuevo momento de formación. Pero si estás pensando en que no tienes la plata, en que pronto no te eligen, de que qué va a pasar si no te eligen, ¿cierto? Desde ahí va a ser mucho más difícil poder como tener como un momento de formación y de creación. ¿Será que Ángela se nos fue? Ustedes me están viendo. Hola. ¿Sí me ven? Perfecto. Creo que Ángela se desconectó por un momento, pero bueno, no, pues de todas maneras, gracias por estar conectadas en este espacio. Qué rico ver tantas personas conocidas. Qué rico también como, ya creo que está por aquí Ángela. Listo, gracias por responder. Creo que ya está volviendo por aquí Ángela. Ya, volviste. Yo no te escucho, pero te veo ya. A ver si ahí. Sí, se fue como la señal con Ángela. Aló. Ahora sí, ahora sí. Ay, no sé qué pasó. Ahora sí. Bueno, Andrea, creo que tengo dos preguntitas para finalizar. ¿Me estás escuchando Súper bien? bien. Ya sí, Sí. perfecto, listo. Bueno, puse los datos del celular. Me da intriga por qué te llamas de Estelar en redes. Es que se pone roja. No, mira, este es un apodo viejísimo, viejísimo, viejísimo. Es de un momento de la universidad y yo nunca lo quité y como que muchas personas ya como que lo empezaron a relacionar conmigo y casi nunca tengo que explicar. Me puse roja y todo, ¿cierto? Pero resulta que como ven soy una romántica. Entonces, en un momento de mi vida tuve una pareja, hace ya muchos años, hace unos 12, 13 años tuve una pareja y esta pareja me decía la señorita Estelar, porque él decía que parecía que yo fuera de otra, pues como de otro lugar, ¿cierto? Como el de las que él me decía, Estelar significa que tú eres de las estrellas o de otros universos. Él me decía, la señorita Estelar, entonces de Estelar. Y ya. Qué bonito. Bueno, y para finalizar, Andrea, pues darte las gracias porque fue una conversación muy amena, a pesar pues del último inconveniente que tuvimos. Me gustó mucho charlar contigo. Creo que tocamos temas muy importantes que se tienen que seguir
de los cuales tenemos que seguir hablando en estos espacios y generar, invitar a muchas mujeres a que hagan espacios similares, a que nos juntemos, a hacer cosas, a visibilizarnos, a crear lazos. Y para finalizar, si tuvieras que dejarle una imagen, un sonido, una sensación a estas personas que hoy nos escuchan, ¿cuál sería? Una imagen, un sonido, una sensación, ¿cuál sería? A ver. Bueno, pues creo que puede ser bonito como, como ahorita que cerremos este live, cerrar un momentico los ojos y conectarnos como con un sabor que nos guste mucho y permitirle como al cuerpo también como sentir ese sabor y abrazarnos un poquito, porque sí creo que uno de los sentidos que más activo tenemos está relacionado como con el sabor y que a veces pues también nos castigamos mucho a través como de los alimentos, entonces como también en una reivindicación con eso, como sentirlo simplemente y permitirnos como conectar con ese placer antes de irnos a acostar. Muchas No. gracias a ti, Ángela, por la invitación. Qué rico, a mí me encanta, me gusta mucho conversar, como hablaba ahorita en la tarde con alguien, no hay nada que me guste más que conversar y que tener la oportunidad de tejernos entre mujeres. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos y todas y todos los que se conectaron, nos escucharon durante esta horita, a las personas que me siguen y que están aquí conectadas, amigos, amigas, consultantes, gracias también porque qué lindo esto, el tiempo es una de los regalos más sagrados, yo lo honro un montón. Entonces valoro mucho el tiempo que nos regalaron en este espacio como para sentarse a escucharnos. Y nada, entonces acuérdense que cada 15 días tenemos este espacio de palabras para sanar con Rupi Kaur. Súper bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Este lunes, ya les digo la fecha, este lunes 11 de mayo tenemos espacio. Si están interesados, interesadas en mi Instagram o por acá por TikTok también, que estoy apenas como creándolo, movilizándome. Es que entre la TikToker, no, total, esto es más bien nuevo para mí. Les confieso que tuve un poquito de resistencia, pero nada, estoy movilizándome también aquí, entonces me pueden escribir por interno y yo les envío el enlace del grupo de WhatsApp, que es donde comparto cada 15 días pues el enlace para que nos comuniquemos. Bienvenidos, esto no tiene costo, es algo literal como por amor a la comunidad, por compartirnos, por crear, como les decía al principio, como un espacio para tejernos también desde ahí, desde la vulnerabilidad, de forma cuidadosa. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas. Gracias, André. Yo voy a estar allí entonces el lunes. Ahorita te escribo para que me mandes. Por aquí nos escriben que eres una bella persona y mucho más bella tu personalidad. Gracias, Caro. Hola, corazoncito. Bueno, a todos los que estuvieron, mil gracias. Feliz noche y con el sabor que más les guste. Cierren los ojos y a disfrutarlo. Nos Bueno, un vemos, André. abracito. Chao. Chao. Gracias.